Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Hemos llegado a nuestro 50º video y en él vamos a hablar de la historia del desarrollo del edificio sagrado o del templo como lo conocemos nosotros. En los primeros siglos del cristianismo, cuando sobre todo los creyentes estaban en Jerusalén, nos damos cuenta que los cristianos siguen yendo al templo de Jerusalén, pero sobre todo que participan del culto de las sinagogas. Esto va a marcar profundamente la manera en que nosotros celebramos el culto, especialmente en la ritualidad de la palabra. Pero junto a esto hacían algo que no se podía hacer ni en el templo ni en la sinagoga, que era el partir el pan, aquel gesto que el Señor mismo les enseñó y que ellos realizaban en las casas de familia. De ellas, por ejemplo, la casa de Pedro en Cafarnaún es muy significativa, porque en ella encontramos una sala destinada exclusivamente a este rito de partir el pan, de hacer vida el mandato del Señor. Eso que vemos en la casa de Pedro se va a repetir en muchos otros lugares que se van convirtiendo exclusivamente en lugares destinados para esta función. Con la persecución de los cristianos, entonces también tuvieron que empezar a buscar lugares discretos, donde nadie se diera cuenta que estaban reunidos para evitar que los entregaran a las autoridades. Y esto llevó a que aquellos que eran descubiertos y que por lo mismo eran condenados, por ejemplo, a que se los comieran los leones, a hacer antorchas vivas, a ser decapitados, en fin, todos los mártires empezaran a generar una nueva forma de culto. Aquellas personas que habían visto su valentía y cómo el Espíritu de Dios actuaba sobre ellos, iban a celebrar su victoria también con el acto de la Eucaristía y lo hacían sobre sus sepulcros. Esto lo hacían especialmente con los sepulcros de los apóstoles. Pensemos en el de Pedro y Pablo que están en Roma, sobre cuyas tumbas se celebra siempre el banquete pascual, dando origen a aquello que conocemos en la historia de la liturgia como las celebraciones de las catacumbas y a la unión de la mesa del Señor con el sacrificio de aquellos que dieron su propia vida por Jesús. Este punto va a ser fundamental para el desarrollo posterior del culto. Cuando ya no persiguen más a la iglesia, el mismo emperador le regaló al papa una basílica. Basílica significa la casa del rey, el lugar donde el rey se congrega con los suyos. Es un gran edificio, una estructura rectangular muy normal como edificio público en la época de los emperadores romanos. Y allí el papa decide poner un sitio de culto. Sobre este modelo entonces empiezan a replicarse otros lugares también para el culto, erigidos especialmente sobre las tumbas de los mártires. Durante mucho tiempo el sepulcro de un mártir, de un testigo de la fe, era una cosa intocable. Allí donde era sepultado debía permanecer, pero sobre él empezaron a levantarse altares y luego algunas iglesias. Unos siglos después, en una revelación privada, uno de los papas recibe la invitación de una mártir a buscar su cuerpo y a construir una basílica en su honor y a ponerla en ese lugar. Y desde entonces ya no solamente se levantan sobre las tumbas de los mártires los templos, sino que cada templo que se levanta se convierte en una tumba, porque allí llevan las reliquias de los mártires y de los demás santos y se sepultan sobre los altares sobre los que se ofrecerán el sacrificio. Para este mismo tiempo se desarrolla un ritual semejante a la dedicación del templo en Jerusalén que podemos encontrar nosotros en el Antiguo Testamento para bendecir la casa donde habita ahora el Señor. Durante el medioevo, muchos estilos arquitectónicos fueron desarrollando también la forma en que se construían las iglesias y los iban enriqueciendo con el conocimiento de la época, los adornaban para que fueran el verdadero palacio del rey, para que el hombre sintiera que esa era la casa de Dios, sobre todo logrando altura y haciéndolo magnificente, hermoso. Estos parecían verdaderos castillos, incluso algunos estaban adheridos a los castillos y se destinaban exclusivamente para el culto de los cristianos. Durante el Renacimiento quizá llegamos al esplendor de los templos y con el barroco las cosas se pusieron de verdad hermosas porque intentábamos demostrar que allí la hermosura daba a entender que Dios estaba presente. Estos templos eran verdaderamente unas joyas que todavía hoy nos pueden sorprender a nosotros porque cuidan hasta los más pequeños detalles. En fin, cada época iba respondiendo con la disposición del templo y la forma en que ejecutaba el culto a su propia manera de entender la liturgia.
Por esta razón, después del Concilio Vaticano II y sobre todo con la Constitución Sacrosanctum Concilium, que nos cambia la forma de entender la liturgia, también hay nuevas expresiones para saber cómo debemos ubicar nuestro templo, crearlo, adornarlo y convertirlo en la casa de Dios y en la casa donde el hombre se puede encontrar con él. Dejemos así por este video, nos vemos en el próximo, Dios me los bendiga y se me manejan muy bien.